En la historia de la humanidad, el mal siempre ha sido considerado uno de los problemas más profundos y persistentes. Desde los albores de la filosofía y la religión, los seres humanos han intentado dar sentido a la existencia del mal en el mundo. ¿Por qué existe la guerra, la violencia, la opresión, el sufrimiento y la pobreza? En este video exploraremos juntos las preguntas que los filósofos y teólogos han estado reflexionando durante siglos, y si podemos encontrar respuestas al enigma del mal. Así que quédate conmigo. La explicación del origen del mal depende en gran medida de la corriente filosófica a la que se adhiera cada persona. En general se puede decir que hay una tendencia a explicarlo como una consecuencia de la naturaleza humana o de la dualidad inherente al universo. Te explico esto. Es así, mis queridos hermanos, que tenemos que hablar de dos principales corrientes filosóficas: la dualista y la teísta. El dualismo sostiene que existen dos fuerzas opuestas y complementarias en el universo: el bien y el mal. Esta teoría plantea que el mal no es solo una ausencia de bien, sino una fuerza activa y autónoma que tiene su propia existencia. El teísmo, por su parte, sostiene que Dios es el creador del universo, y aunque el mal existe como consecuencia del libre albedrío humano y la acción de las fuerzas del mal, sirve para otorgar cierta libertad a los seres humanos y enseñarles a ser virtuosos. Ya tenemos la respuesta básica. El mal tiene su origen en entidades y fuerzas autónomas, y en una segunda instancia, en la libertad del hombre. Es entonces, mis queridos hermanos, que podemos responsabilizar al demonio de la maldad en el hombre y por tanto del mal. Sí y no. Te explico. El demonio es una entidad espiritual malévola que se opone a Dios y busca tentar a la humanidad hacia el pecado y la maldad. Sin embargo, el demonio no es responsable directo de la maldad en el hombre. El demonio tienta al hombre a través de los placeres materiales de la vida, el egoísmo, la vanidad, la soberbia, etc., ofreciendo soluciones fáciles y efímeras a los problemas de la vida. El demonio puede influir, sí, en los pensamientos y decisiones del hombre, pero no puede obligarnos a hacer algo en contra de nuestra voluntad, sino donde quedaría libre albedrío. Una segunda respuesta, mis queridos hermanos, es que el demonio tienta al hombre hacia la maldad, pero no lo puede obligar a cometerlo. Es el hombre quien decide practicarlo. Siendo así, el hombre no es el origen del mal, pero sí es responsable de su manifestación en el mundo. Pero vayamos más allá. El hombre es responsable, reitero, del mal que cometa en base a su moral, mas no de aquel que emana del planeta. ¿Existen diferentes tipos de mal entonces? Sí, ya hablemos de ellos. El mal físico, mis queridos hermanos, se refiere al sufrimiento, valga la redundancia, físico y dolor que causan los terremotos y algunas otras actividades geológicas del planeta. Mientras que el mal moral se refiere a acciones que van en contra de la moral y del plan de Dios para la humanidad. Para irnos acercando a la conclusión del tema, hablemos de dónde está el origen del mal físico. Y un dato que nunca debemos olvidar es que el ser humano es finito, por lo que se encontrará con situaciones en que estas capacidades no resuelvan un problema. Eso nos puede llevar a frustración y desesperación en el orden personal, pero también en el orden moral. Por ejemplo, esto que se me viene a la cabeza, ¿uno puede decir que es un mal un terremoto? Ciertamente para quien lo sufre eso es un mal, pero yo podría argumentar desde el punto de vista geológico que los terremotos son consecuencia necesaria de cómo funciona la naturaleza, y si no hubiera habido erupciones volcánicas con sus terremotos consecuentes, etc., la Tierra no sería habitable. Entonces vemos, mis queridos hermanos, cómo lo que en este caso nosotros llamamos mal físico no tiene su origen ni en Dios o el demonio, que quisieran hacernos sufrir, sino que más bien el mal físico es la limitación inherente a entender todos los procesos de la naturaleza, que desde el punto de vista humano nos parecen negativos o desagradables, pero la Tierra tiene que funcionar según sus leyes para que nosotros podamos desarrollar toda nuestra vida. Y vamos, es utópico imaginar un mundo en el que no ocurre nada desagradable para alguien, pues en el momento en que toda realidad es finita, tendrá sus limitaciones y no me gustarán todos aquellos procesos en que mis capacidades no sean capaces o no puedan resolver algo que no está acorde a mis preferencias. Vemos entonces, mis queridos hermanos, que el mal físico no existe como tal.
sino que es la reproducción que el hombre hace de aquello que no puede explicar y que le parece malo según sus preferencias o ideas. Existe entonces un solo tipo de mal, en el que el responsable es pura y netamente el hombre. Si uno quiere verlo de forma utópica, como Dios lo sabe todo, entonces debería solo crear a quienes sabrán de portar bien, y así no existiría el mal moral. Lógico, ¿no? Pero entonces no tendría, mis queridos hermanos, la existencia del planeta, no tendría sentido. Debemos entender entonces, y sí, aunque parezca difícil de digerir, que todas las perfecciones de Dios pueden manifestarse en un mundo donde no hay sufrimiento, pero no podría manifestar su misericordia. Es así que Dios permite el mal no porque Él sea el origen del mismo, ni porque Él lo quiera, sino porque deja ese espacio para que el hombre actúe según su criterio, generando males entre sí, para que Él, Dios, en un momento dado, pueda participar logrando cambios en el hombre, que aunque vive en el pecado y el mal, podrá ser alguien diferente gracias a la acción de Dios. En conclusión, el hombre es responsable del mal que comete en base a su moral, y aunque no es el origen del mal, sí es responsable de su manifestación en el mundo. El demonio tienta al hombre hacia la maldad, pero no lo obliga a cometerlo. En definitiva, el mal es una realidad inherente a la limitación humana, y Dios lo permite porque de modo alguno el sufrimiento es necesario para que Él pueda manifestar su misericordia. Así que sin más que decir, yo me despido y nos vemos en próximos días con un nuevo video. Hasta la próxima.